Gloria a Dios. Vamos a hablar acerca de 7 pactos, algo otros le llaman 7 leyes que Dios estableció a Noé y a los hijos después del diluvio. Y cuando hablo de los hijos de Noé, estoy hablando de todos nosotros, la raza humana. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 9 al verso 14 y aquí vamos a estar tratando de, detenernos en el tema de hoy. ¿Lo tiene? Vamos a leer la palabra como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Biblia: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Amén, iglesia. Puede sentarse, por favor. Dios bendiga nuestras vidas con esta palabra bendita. Amén. Vamos a hablar del primer pacto, de los 7 pactos que nosotros encontramos en los capítulos siguientes después del diluvio. Y vamos a ver el primer pacto que se establece con Noé y con sus hijos. Y el primer pacto es que existe un solo Dios supremo e infinito. Amén. La hermana cantaba ahorita, ¿verdad?, en los coros para la ofrenda, ese coro que dice que toda la gloria o la alabanza es solo para Él, es para Él, es para Él, ¿verdad que sí? Para Dios. ¿Por qué? Porque solamente Él merece toda honra y toda gloria. Y esto es lo que vamos a ver, como dije, en este tema. Va a ser el primer pacto que nosotros encontramos, la primera ley que Dios les da a Noé y a sus hijos cuando descienden del arca. Gloria al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. En el capítulo 8 del Génesis nosotros encontramos que ya habían salido. En el momento que salen, recuerde que el diluvio dura 40 días y 40 noches. Eso fue solamente el tiempo que llovió sin parar, o sea, sin detenerse. Una noche, un día tras día, noche tras noche, 40 días y 40 noches. Pero desde que entran y comienza la lluvia hasta que salen, pasa un año o más de un año que ellos están dentro del arca. O sea, la lluvia sí dura 40 días y 40 noches, pero cuando usted lee Génesis, se da cuenta que ellos están aproximadamente un año dentro del arca. Entonces, Dios le habla a Noé en el capítulo 6 que hemos leído, verso 1. El verso 1 en adelante dice, hermanos, que comenzaron los hombres a multiplicarse, ¿verdad que sí? Sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que son Bené y Elohim, o los hijos de Dios, que habla de los ángeles, que las hijas de los hombres, de los Adán, del ser humano, eran hermosas. Tomaron para sí mujeres, escogiendo entre sí o entre todas, ¿verdad? Y el verso 3 dice, léalo por favor. Que vemos al Espíritu Santo obrando, tratando de hacer volver al hombre a Dios, pero el hombre peleando contra Dios, de que no quería nada de él. Y esto lo vemos en estos versículos que hemos leído.
leíamos el verso 3, ¿verdad? Ahora, el verso 4 dice que habían gigantes en la tierra en aquellos días, y esto habla de la corrupción de la carne que se había producido entre la unión de los ángeles y los seres humanos, o sea, los hijos de Dios, los ángeles y las mujeres hermosas que ellos tomaron para sí, ¿verdad? Ahí por lo menos estuve leyendo al otro día mencionando una de las versiones que se traduce, ¿verdad?, del hebreo, y dice que penetraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y por esta acción o por esta unión que hubo, dice que nacieron gigantes. O sea, la genética humana comienza a degenerarse y comienzan a nacer seres que Dios no había hecho, no era el diseño de Dios. Dios no nos creó gigantes. Aparte de ellos, dice que traían en sus manos 6 dedos y nosotros tenemos 5, ¿verdad? Lo mismo en los pies, o sea, una genética totalmente deformada, y ese era el propósito del enemigo, porque había una promesa que Dios de la simiente de la mujer levantaría a aquel que aplastaría aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. Amén, hermanos. Entonces, Dios le dice a Noé que había decidido la destrucción de la raza humana en este planeta porque se había corrompido toda carne. Y cuando habla de toda carne, está hablando no solamente de la carne humana, o sea, los seres humanos, sino de los animales también. Todo se había corrompido. Hasta ahí el hombre había llegado, como lo ha hecho hasta el día de hoy. La Biblia dice, hermanos, que estos tiempos últimos que nosotros estamos viviendo serían como los tiempos de Noé. Toda carne se había corrompido como lo ha hecho hasta el día de hoy. Yo mencionaba el otro día que hay lugares donde la gente, hermanos, está peleando para que se promueva esa ley de que un hombre pueda casarse con un animal, y de hecho algunos lo han hecho, teniendo relaciones con animales. Se habían corrompido totalmente. Toda carne se había corrompido en ese tiempo, y dice la palabra que el designio del pensamiento del corazón del hombre era hacer el mal. Pero ese término hebreo habla de un mal con violencia. El hombre se había vuelto violento en su maldad, y todo el designio, el pensamiento que llegaba a la vida del hombre era hacer el mal con violencia. ¿Será igual que hoy? Es igual que hoy. Hacer el mal con violencia, tratar la manera siempre de dañar a los demás. Ese era el designio del corazón. Y Dios ve todo esto, que no solamente el hombre se había corrompido, sino que toda creación, toda carne se había corrompido, y Dios decide exterminar a la raza humana y a los animales en este planeta. Él le dice a Noé que ha decidido que enviaría un diluvio y que soltaría las aguas que estaban en el espacio, de acuerdo a lo que dice las Escrituras. La palabra de Dios en el tema que estuvimos tratando al otro día acerca de la fe, y estuvimos leyendo Hebreos, y dice que este hombre creyó a Dios, ¿verdad que sí? Y este hombre fue llamado justo, aparece en esa lista de justos, por haberle creído a Dios antes que Abraham. La Biblia dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, pero Noé antes de Abraham había creído también a Dios y le había sido contado por justicia. La Biblia dice que en la generación de Noé no se habían corrompido, que era una generación pura a la cual Dios decide preservar la vida, salvándolo a él y a sus hijos y a las esposas de sus hijos, ¿verdad que sí? Salvando en sí a 8 personas de la familia de Noé, porque se habían guardado, no se habían contaminado en medio de un mundo lleno de maldad y de violencia. Esto nos indica mucho a nosotros también, que aunque vivimos en medio de un mundo de maldad, si nosotros nos guardamos para Dios, Dios también promete librarnos de la ira que viene a este planeta. Alabamos, iglesia. Entonces, estamos dando quizás un repaso de lo que usted ya sabe. Los hermanos que han estudiado o estuvimos estudiando el libro del Génesis, saben que pasamos por aquí, estuvimos leyendo todo esto y entienden, o todos entendemos que hemos leído esta parte de la Biblia, lo que aconteció en ese momento.
Dios le dice a él que tenía que entrar al arca de los animales limpios o puros. Tenían que entrar, ¿verdad?, una pareja de cada animal. Entonces yo decía que el tiempo que están dentro del arca, sobre las aguas, es aproximadamente 1 año que están ahí. De tal manera que cuando las aguas bajan y sale Noé y su familia, lo primero que hace Noé es ofrecer sacrificios a Dios. Y dice que de todos los animales limpios, él ofreció sacrificio. Ahora, si hubieran sido 40 días nada más, es posible que no se hubieran multiplicado dentro del arca los animales y Noé se hubiera exterminado lo que Dios quería salvar. Amén. Pero toma de todos los animales limpios para ofrecerles a Dios, y de hecho eran muchos los que toma para ofrecerlo a Dios. ¿Por qué Noé? Eso es lo primero que hace al salir del arca. Porque Dios había establecido ya un pacto, una ordenanza para los hijos de los hombres, que tenían que buscarle a Él como el único Dios que hay, el único Dios que existe, porque no hay otro fuera de Él. Y este es el pacto que establece con los seres humanos. Y recuerde que cuando se establece un pacto, los dos bandos tienen que poner de su parte en este pacto. Dios hace una promesa, y la promesa es que no enviaría otro diluvio sobre la tierra. ¿Verdad que sí? En cambio, en respuesta del ser humano a Dios, al pacto que Dios estaba haciendo con el hombre iba a corresponder en adorarle solamente a Él y no poner otros dioses delante de ellos, sino creer en el único Dios verdadero. Y ese Dios es en el que nosotros hemos creído. El único Dios verdadero que existe, el único Dios verdadero que tiene poder, el único Dios verdadero que es tan poderoso que no necesita, hermanos, que lo lleven cargando, que no necesita que alguien le dé órdenes, porque Él es tan grande y poderoso que es soberano y absoluto. Un Dios tan grande que le dice al hombre: solamente me van a reconocer a mí como el único Dios verdadero. De hecho, el mismo Dios llama al hombre necio, tonto, insensato, cuando el hombre decide poner delante de él a otro Dios como intermediario para poder llegar a Él. Y Dios condena y castiga la idolatría. ¿Verdad que sí, iglesia? Y vamos a ver lo que los rabinos posteriormente llamaron como las 7 leyes o 7 leyes de los hijos de Noé. Y en estas 7 leyes nosotros estamos viendo el primer pacto, que sería, dijimos, lea lo que dice ahí en pantalla. Existe un solo Dios, supremo e infinito, lo que también se conoce como Sheva Mitzvot Benei Noach, o el pacto o las leyes de Dios a los hijos de Noé, o de Noé y sus hijos. Es lo que estamos hablando hoy del primero, y el primero es: existe un solo Dios supremo e infinito. Y cuando hablamos de un solo Dios supremo e infinito, hermanos, estamos reconociéndolo a Él, que Él hace lo que Él quiere porque es supremo. Amén. Que Él no tiene que recibir órdenes de nadie porque Él es supremo. Que Él es más grande que todos los grandes, de tal manera que el Salmo dice que Él es el Altísimo. Y es la palabra que en el idioma hebreo, hermanos, nos indica de que no hay otro más alto que Él. Que si de hecho hubiera un lugar alto, quien está arriba de ese lugar alto es Dios. El que habita al abrigo del más alto, del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Es lo que dice la palabra. Luego el salmista dice: diré yo a Jehová. ¿Qué le va a decir? Esperanza mía y castillo mío. ¿Por qué? Porque Él verdaderamente es Dios. Porque Él puede librar al ser humano de cualquier situación en la vida.
porque Él puede extender la mano a aquel que está caído y levantarle, porque Él puede ofrecer misericordia a aquel que ha pecado en contra de Él y que le ha ofendido, porque Él puede ver al hombre hundirse en el pecado y meter la mano en el cieno incluso, y sacar al hombre de lo más vil y de lo más menospreciado para exaltar al hombre y manifestar la gloria de Él en la vida del ser humano. Ese es el Dios poderoso, Él es el Dios supremo, Él es el Dios infinito. Sea bendito su nombre. Gloria a Jesús. Le alabamos, hermanos. Dios es grande, ¿verdad? Veamos lo que dice Génesis capítulo 8 y verso 20. Gloria a Jesús. ¿Lo tiene, hermanos? Dice: ofreció holocausto. ¿A dónde lo ofreció? Bueno, tuvo que haber hecho un altar para ofrecer holocausto. Aquí el hombre está correspondiendo al pacto, a la promesa que Dios hizo. Yo no sé si usted recuerda, yo creo que todavía lo hacemos. Cuando estábamos pequeños veíamos el arco iris que salía y poníamos a contarnos colores, ¿no? Nosotros siempre contamos 7, pero es posible que haya más, porque de un color a otro para cambiar tiene que haber colores ahí que van, que uno no los puede distinguir. Pero pensemos que son 7 colores que tiene el arco iris, 7 pactos, 7 promesas que Dios, ¿verdad?, le dio al pueblo o al ser humano que había sobrevivido al diluvio, y también la promesa de Dios de que no volvería a castigar la raza humana con otro diluvio. ¿Verdad que sí? Ahora en lugar de agua, Él prendió fuego. Amén, hermanos. Así es que el que no quiera las buenas, pues va a llegar al fuego eterno, porque es lo que la Biblia describe, ¿verdad que sí? De hecho, Pedro dice que esta tierra o este planeta está reservado para el fuego, ¿verdad?, de aquel gran día cuando Él se siente, o Dios se siente en su trono para juzgar a las naciones. Entonces, el verso 20 que leíamos, aquí encontramos a Noé cuando sale los primeros. Primero que hace es construir, hacer un altar para que en ese altar él ofrecerle a Dios sacrificio a Él. Porque era el trato que había hecho. Esta era el pacto o el mandato, la ordenanza que Dios le había dado al ser humano. No pondrán dioses ajenos delante de mí, dice Dios. No se harán, no adorarán imágenes, Dios lo dice también, ¿verdad que sí? Ni de oro, ni de plata, ni de yeso, ni de absolutamente nada. Al otro día decíamos que la gente se ha vuelto tan idólatra a este tiempo, incumpliendo el pacto que el ser humano o nosotros hicimos con Dios. Dios ha cumplido su promesa, el hombre no la ha cumplido, pero Dios sí ha cumplido su parte. Y como el hombre no ha cumplido su parte, Dios va a demandar del hombre el no haber cumplido la parte que el hombre le correspondía. De tal manera que el hombre se fue apartando, el ser humano se fue apartando de Dios y fue construyendo sus propios dioses. De tal manera que Pablo, escribiéndole a los romanos, nos traslada a ese tiempo de esas etnias, de esos lugares, y nos enseña de que el hombre, aunque no llegaba, no existía todavía el mensaje de salvación de Jesucristo, como hoy lo predicamos, a un Cristo crucificado o un Cristo que muere en la cruz del Calvario para darnos vida, el hombre sabía que existía. Pero dice Pablo y describe la situación del hombre, que el hombre prefiere mejor adorar la criatura antes que al Creador. De tal manera que pudiéramos mencionar algunas naciones como India, donde hay miles, o sea, cientos de miles de dioses, ídolos que ellos adoran. Porque el hombre trata de querer acercarse a Dios, porque por naturaleza Dios crea al hombre con un instinto o un ser espiritual, para que en el lado espiritual el hombre trate de buscar a Dios.
Dios hizo al hombre de hecho adorador. ¿Sabía usted de eso? Que Dios nos creó adoradores, de tal manera que si el hombre no adora a Dios, o adora a la vaca, o adora cualquier pedazo de madera que él le dé figura. Pero el hombre necesita adorar algo. Amén. Necesita adorar algo. Y es posible que no tenga tal vez un muñeco, que no tenga un ídolo, diga yo no soy idólatra, pero es posible que ya sean sus hijos, la casa, el carro o cualquier cosa que tenga, el hombre va a estar idolatrando. La ropa, las joyas, los ojos, el pelo, las cejas, la boca, los dientes, pero siempre el hombre tiende a adorar algo. ¿De lado, hermanos? Siempre, porque Dios creó al hombre así. Dios lo creó un ser adorador. Así es que encontramos a estas personas saliendo del arca. Dice que este hombre construye, edifica un altar y en ese altar sacrifica animales limpios a Jehová. El verso 21, léalo por favor. ¿Qué dice? Percibió olor grato. Ahora, el verso 22 dice: mientras la tierra permanezca, claro, porque antes del diluvio no llovía. Y por eso es que luego en la carta a los Hebreos, el escritor dice que esto le fue contado por justicia a Noé, porque Noé creyó lo que no se veía. Dice la palabra que era una neblina, un vapor que subía, y esto era lo que regaba la hierba del campo y la mantenía verde, humedecía la tierra y, ¿verdad?, alimentaba al pasto, la hierba verde, pero no había llovido, nunca había caído agua desde arriba. Entonces cuando Dios habla esto a Noé, Noé le creyó a Dios. Así de sencillo, le creyó. Amén, hermanos. Le dijo que iba a llover y él le creyó. Aparte de ello, le dice: constrúyete un barco, un arca. Por el amor de Dios, esto nunca lo habían visto. Dios tiene que darle medidas y diseños para que él entienda qué es lo que va a hacer. Porque si le dice constrúyete un arca o constrúyete un barco, si el mar está lejísimos, ni siquiera barcos considero que había en ese tiempo, pero él le dice que se construya una nave que pueda flotar sobre las aguas. De hecho, también la Biblia dice, Pedro describe esto, también encontramos, no sé si es Judas que menciona esto, que habla de que este hombre era pregonero de justicia. Y la palabra pregonero es la palabra predicar. Él fue predicador de... ¿Cuánto tiempo predicó? Aproximadamente, hablemos de 100 años que este hombre, hermanos, estuvo predicando de que Dios enviaría ese juicio y destruiría la raza humana si el hombre no se volvía a él, porque dice que daría, la vida del hombre sería 120 años, o sea, el tiempo desde ese momento hasta la fecha en que Dios soltaría las cataratas de los cielos y caería agua desde arriba. Pregonando, no solamente el hombre o Noé, ¿verdad?, haya durado 120 años para construir un barco tan grande, o una nave, o un arca. 120 años se llevó pregonando, o 100 años pregonando el mensaje de Dios para ese tiempo. Imagínense que yo considero que no había mucha diferencia en el tiempo nuestro, porque la Biblia dice que sería como ese tiempo de Noé, que la gente, así como se burla hoy y no cree y blasfema en contra de la palabra de Dios, así también en ese tiempo las personas hicieron lo mismo, burlándose de algo porque ellos no lo veían, jamás lo habían visto. Y para poder creer a algo que no se ve, se necesita fe. Para creer que
hermanos, en algo que Dios ha prometido y creerlo que lo vamos a recibir, aunque no lo veamos, eso se necesita fe para poder recibirlo. Esto es lo que dice la palabra. Hebreos capítulo 11, verso 1 habla acerca de esto, de una fe que te mueve a creer lo que tú no ves y esperar y creer que lo vas a recibir y que es tuyo aunque no lo hayas recibido todavía. Amén. Entonces este hombre creyó a lo que Dios le había dicho y comienza a predicar, porque no solamente cree, sino también lo anuncia. Y comienza a anunciar en esa generación, en su generación, acerca de los juicios de Dios que vendrían sobre el mundo. Imagínese la gente diciéndole a aquellas personas de esa época, de ese tiempo, que vendría un diluvio, y aquella gente burlándose de ello, porque nunca había llovido. Creer que la edad podía estar afectando a aquel hombre. Aparte de ello, era un hombre un poco raro, porque no participaba de las cosas con ellos. Era un hombre que se había guardado en sus generaciones, dice la Biblia. Así es que tenía que ser un hombre extraño para ellos. Una familia un poco rara para ellos, como quizás nos vean a nosotros en este tiempo. Un poco raros, como que salidos de moda, ¿verdad? Y como que todavía nos hemos quedado allá en el tiempo de los ermitaños, como que no queremos innovar como va innovando el mundo, que ahora estamos en un siglo muy diferente al pasado y que tenemos que adaptarnos a este siglo en toda nuestra manera de vivir, como dice la Escritura. Pero, hermanos, la iglesia ha entendido que en medio de un mundo que va modernizando y va cambiando, la iglesia no cambia, sino que mantiene su estilo de vida, un estilo de vida para agradar al único Dios verdadero. Ese único Dios verdadero es el que nos ha llamado, el que nos ha rescatado y el que nos ha redimido para que vivamos esta vida diferente en Cristo Jesús. Sea bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y quizás no vayamos de acuerdo a la moda, no nos importa, pero vamos de acuerdo a la palabra de Dios, que esto es lo más importante. Quizás no vamos innovando como van innovando muchos. Quizás nos veamos, ¿verdad?, como por allá en los siglos pasados, y quizás nuestra iglesia o el local donde nos reunimos como que no da, ¿verdad?, al modelo y al estilo de muchos templos de este tiempo. Pero no importa, aquí sentimos la gloria de Dios cuando alabamos su nombre. Aquí sentimos su presencia y aquí se mueve su gloria en nuestras vidas, porque aquí venimos a adorar a Dios. Porque este lugar, como lo decíamos al otro día, este lugar se ha constituido casa de Dios y puerta del cielo, porque aquí se reúne el pueblo de Dios a adorar su nombre. Le alabamos, iglesia. Gloria a Dios. Génesis capítulo 12, usted ve cómo la gente de fe sigue este modelo y este pacto, cumpliendo a Dios la parte que el hombre le correspondía cumplirle al Señor, ya que el Señor sí había cumplido su parte. Y veamos lo que dice el capítulo 12, verso 7 y verso 8. ¿Qué dice, hermanos? ¿A quién se le apareció? A Abraham. Se le apareció a Abraham. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y qué es lo que hizo en respuesta de lo que Dios había hecho y cómo Dios se le había mostrado a él? ¿Cuál fue la respuesta del hombre? Edificó un altar. ¿Qué es lo que hace usted? ¿O qué es lo que hizo usted en el momento que Dios le alcanzó y se le apareció, por decirlo de esta manera, para traerlo a él? ¿Qué es lo primero que usted hizo? Edificar un altar. De hecho, la palabra de Dios dice que nos convertimos en templo, no solamente en altar, sino en un templo donde Él mora en nuestras vidas.
en cuyo templo todos los días ofrecemos sacrificios a Dios. Dice la palabra que lo presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo. ¿A quién? A Dios. ¿Y quién es Dios? El único Dios. Es que no hay más. Pueden llamarle Dios o dioses a cualquier cosa, pero es que Dios solamente hay uno. Y este es verdaderamente Dios. Amén, hermanos. Es tan grande y tan infinito que no podemos llegar a los límites de Dios. Amén, hermanos. No podemos. ¿Por qué? Bueno, porque es espíritu. Y si bien, de hecho, que la Biblia lo presenta a él, ¿verdad?, con rasgos humanos, pero en sí la palabra misma nos dice que él es espíritu. Y si es espíritu, no es cuerpo. Dios es espíritu. Es lo que dice la Escritura. Y dice la Biblia, y él sacó al pueblo de Israel con brazo fuerte. Una manera de describir la obra que Dios hizo con el pueblo de Israel. Pero luego volvemos, hermanos, a la misma Escritura y dice que Dios es espíritu. Dios es espíritu. Ahora, ¿por qué es que no podemos verlo en esta reunión en la que nosotros estamos? Porque Dios es. ¿Puede ver su mano, su pie, sus ojos, su boca? ¿Puede verlo? ¿Puede verlo? Contéstame, hermano, ¿puede verlo? No, claro que no. No podemos verlo. ¿Por qué no podemos verlo? Porque es espíritu. Por eso no podemos verlo. Porque es espíritu. A menos que Jesucristo se nos presente. De la única manera que podemos ver a Dios. En Jesucristo. Porque Jesucristo es Dios también. Es la única manera. Porque la palabra es clara. Dice que a Dios nadie le ha visto. Hablando del Padre. Pero ese Dios que no había podido ser visto, se dejó ver. Amén. A través de Jesucristo viniendo a este mundo. A través del Mesías, del prometido, del ungido. Viniendo a este mundo, tomando forma humana. Para que Dios que no se puede tocar, pudiéramos tocarlo. El Dios que no se puede ver, podamos verlo. Y de hecho esto es lo que Jesucristo le dice a aquel hombre que le pregunta, muéstranos al Padre. Y no, si es que el hombre estaba en lo que estaba, hermano. Si es que a Dios nadie le ha visto, pero él lo quería ver. Muéstranos al Padre y nos basta, tranquilo, con eso nos conformamos. Y le dice, tanto tiempo que he estado con vosotros y que todavía no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Luego los unicitarios dicen, entonces es el mismo. No es el mismo, Señor. Porque viendo a Jesucristo y escuchando a Jesucristo, es como que estuviéramos escuchando al Padre. Jesucristo dijo en una ocasión, lo que el Padre me ha dicho que hable es lo que he hablado. Le dice al Padre, Padre, les he dado tu palabra. Jesucristo no hizo nada por su propia cuenta, hizo todo lo que el Padre le mandó. O sea que verlo a él era como estar viendo al Padre. Amén, hermanos. Entonces, al Dios que jamás nadie le ha visto, se puede dejar sentir. Podemos nosotros sentirlo. El monte donde descendió él con su gloria, en ese lugar, aquel monte humeaba, aquel monte temblaba, en aquel monte las piedras se partían, se quebraban. Amén. Porque su gloria había descendido a ese lugar. De tal manera que las personas que subieron o entraron nada más al borde del monte, vieron como debajo de ellos el cielo mismo. Y se vio o veían como el cielo cuando está, como esas nubes que nosotros decimos en forma de petate. Usted sabe que es un petate, ¿verdad? Así. Entonces ellos vieron donde estaban parados. Si usted quiere buscarlo en la Biblia, porque me queda viendo bien raro. Y dice que se vio así el suelo. Porque donde está Dios, ahí está su gloria. Donde está Dios está el cielo, hermano. Jesucristo dijo que se arrepintieran y se convirtieran. ¿Por qué? Porque el reino, ¿de dónde? De allá arriba, de los cielos se ha acercado. Donde está Él, está el cielo.
Donde está Él, está su gloria. Y donde está su gloria podemos experimentar la gloria que se vive en el cielo. Gloria a su nombre, gloria al Señor. Entonces, por eso digo, no hay otro Dios como el Dios que adoramos. Ningún muñeco, ningún ídolo fabricado, nada de esta vida puede hacerle sentir la experiencia, el gozo eterno y supremo que solamente Dios puede dar al ser humano. Nadie más, no hay nadie más que pueda dar felicidad al hombre como la da Dios. No hay nadie más que pueda ayudar al hombre como lo hace Dios. Yo mencionaba el otro día, el hombre cuando se cansa del muñeco lo tira, lo quiebra y se compra otro más nuevo, para ver si ese otro más nuevo puede ayudarle al hombre. Amén. De hecho, Isaías, Jeremías, bueno, los profetas hablan acerca de esto porque el hombre incumplió el trato que se hizo con él, con Dios. El ser humano, nosotros mismos incumplimos ese pacto, ese trato que teníamos con Dios. Dios cada día, hermanos, hay momentos especiales en los que Dios nos recuerda ese pacto que hizo con nosotros. Dice que Él puso su arco en el cielo, ¿verdad que sí? Y nos recuerda ese pacto, ¿verdad que sí? Y de hecho el hombre en burla a Dios, en rechazo a Dios, ha tomado ese símbolo para seguir pecando, para blasfemar su nombre, para burlarse o querer burlarse de Dios. Dice la palabra, Dios se reirá de ellos. Amén, hermanos. Dios se reirá de ellos, porque al haber incumplido ese primer pacto que nosotros encontramos después de que el hombre sale del arca, el hombre firma su sentencia de muerte y muerte eterna. El hombre cuando reconoce a otro Dios o no lo reconoce a él como Dios. De hecho, hay gente que dice que no creen que Dios existe, o sea, no creen en nada. No creen que Dios existe. Desde el momento que el hombre pone esto en su corazón, desde ese mismo momento el hombre está firmando su sentencia de muerte eterna. ¿Alabamos? Desde entonces, desde ese mismo momento, a menos que el hombre se arrepienta. Porque Dios no desprecia un corazón arrepentido. Amén, iglesia. Génesis capítulo 13, verso 18. Vamos a ver ahí lo que dice la escritura. Ok, el verso 18. ¿Llegamos todos ahí? Lo leía nuestro hermano. Dice, Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar, así, de Manré, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Eran hombres adoradores. Adoradores que no perdían el tiempo, hermanos. Donde se presentaba la oportunidad, ellos edificaban un altar. Imagínense que si esta fuera la orden para nosotros en este tiempo, que apenas venimos a la iglesia, ya que tendríamos que estar, ¿verdad?, recogiendo piedras y, esto es pesado. Recogiendo piedras para hacer un montón de piedras y ahí poder hacer un sacrificio para Dios. ¿Quién lo haría? Si a veces renegando estamos aquí. ¿Quién haría eso? Esta gente donde llegaba y la gloria de Dios se movía en ese lugar, edificaban altar y ofrecían sacrificio a Dios. Lo mismo que hizo Jacob después de que tiene el sueño. Aquella piedra, dice que la puso en alto, tuvo que haber puesto otras piedras debajo de esta para alzar aquella. Y hizo ese sacrificio de libación. Dice que virtió aceite sobre la piedra y ahí adoró a Dios.
ahí glorificó el nombre del Señor. De hecho, el pueblo de Israel tenía un altar en el cual exclusivamente en ese lugar ofrecían sacrificio a Dios. De hecho, la Biblia dice también que el pueblo se había ido en pos de los Baales, en pos de los dioses de Acera, y se habían olvidado de Jehová de tal manera que el altar se había arruinado, porque ya no lo usaban, ya no lo ocupaban, porque ellos tenían sus propios dioses. Y Dios tiene que intervenir, y Dios tiene que castigar, Dios tiene que llamar la atención del hombre, porque el único Dios es Él. El único Dios es Él. De repente encontramos lugares donde la gente se mofa en ofrecer animales en sacrificio a sus dioses, y de repente Dios decide demostrarles que el único Dios verdadero es Él. Remueve la tierra, levanta un tsunami, y el hombre se queda espantado, se queda asustado. A lo que le sacrificó, a lo que adoró, se lo llevó la corriente. Amén. A lo que adoró, a lo que sacrificó, se cayó de la pared y se hizo pedazos en el piso. Dios demuestra al hombre que el único Dios de verdad, el único Dios verdadero es Él, y que no hay otro fuera de Él. A cada momento, cierto tiempo, los ídolos que están colgados, clavados en algunos lugares de culto a esos dioses, los tienen que retocar, porque el polvo los arruina. Los arruina. Tienen que vestirlos y desvestirlos, porque ellos no se mueven. Ellos no se mueven. Amén, hermanos. Los tienen que mover del lugar, porque donde los dejan ahí se quedan si no los mueven. Les hacen pie, pero es que no pueden caminar. Se les ve manos, pero no pueden palpar. Se les ve boca, pero es que no hablan. Ojos abiertos, pero no ven. Oídos, pero es que no oyen. Amén, hermanos. Y luego la Biblia dice, así como son estos de muertos, inertes, así son los que los hacen. Así son. Y no solamente los que los hacen, sino los que los veneran también. Están peor todavía. Amén, hermanos. Están peor todavía. Porque de repente vemos la escena donde un personaje que se hace llamar padre saca una cosa, ¿verdad? Que no es otro que el dios egipcio, el dios Sol, y lo levanta, y toda la gente tiene que inclinarse para adorar ese plato, ¿no? Que levantan y dice que es el Santísimo. ¿Cuál Santísimo? A mí la Biblia me habla de un Santísimo que es santo, y no digo 3 veces santo, es que no hay un número para poder describir la santidad de Dios. Y de hecho la Biblia dice santo, 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 por lo corto de palabras que es el idioma hebreo, y que muchas veces tienen que repetir la misma palabra, como aquello que está escrito, Señor, Señor. ¿Por qué no dijo solo una vez Señor? Pero es que quiere dar un mensaje el repetir una palabra. Entonces, el que los seres estén diciendo santo, 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 eso no indica que Dios es 3 veces santo. Dios es infinitamente santo. De hecho, Él vive en la santidad. Gloria al Señor. Gloria a Dios, poderoso es Él, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, encontramos a la humanidad en pos de otros dioses. En pos de otros dioses, esperando agradar al verdadero Dios, yendo en pos de otros dioses. Porque de repente alguien muerto y inerte fabricó algo y dijo, este es Jesucristo. Y de repente la gente cuando lo ve su rostro de humano y dice, no, es que este es el Señor Jesucristo. Y de repente le dice, mire, aunque lo hice del mismo leño, pero a este yo le puse Virgen María. Y dice, esta es la madre de Jesús. Y el hombre dice, Virgen María. Y comienza a adorarle a aquel muñeco, aquel pedazo de árbol que de la misma rama hizo 2, 3, 4 los que le pudieron salir. Amén, hermanos.
a aquella persona y la gente está venerando, está adorando aquello, pensando que está agradando a Dios, pero lo que está haciendo es acercándose cada vez más a las llamas del infierno, porque ese es el rumbo que lleva a la idolatría. Por eso es que Dios dice: reconózcanme a mí, al único Dios verdadero. Al único Dios verdadero. De hecho, que en cierta ocasión Él dice: no hay otro Dios fuera de mí. Gloria al Señor. Gloria a Dios, sea bendito el nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Vamos a la Biblia, hermano, por favor. Primera de Juan 5, 21. Ese es el consejo. Y mire que gran consejo, hermano. Pocas palabras. Hijitos. Hijitos. Guardados de los ídolos. Sí. Amén. Al otro día estudiamos la palabra amén. Porque hoy se ha distorsionado más con este hijo del diablo, ¿verdad? Que ha hecho la canción de amén. Amén. Así es que Juan cierra ese consejo con un amén, verdad. Amén. Hijitos. ¿Qué dice su Biblia, hermano? Guardaos de los ídolos. ¿Por qué es el consejo? Y vea usted lo fuerte que es esto, hermano. Porque bueno, decimos, el muñeco, ese es un pedazo de madera. Sí, bueno, el pedazo de madera no hace nada. El problema es el culto que se le está dando. El muñeco aquel, llámese como se llame, María, Pedro, Juan, Chepe, no sé, cualquier nombre que le quieran poner. Ya sea un muñeco, un charco de agua que dejó un perro que orinó por ahí. Llámese como se llame. El problema es el culto que se le está dando. El problema es el adorar eso. ¿Ven, iglesia? Ahí está el problema. ¿Sí le lava? Por eso el consejo de la palabra es: guardaos, apártense de los ídolos. Y cuando Pablo enseña a la iglesia en Corinto, porque de hecho la región era una región idólatra, terriblemente idólatra, y él hace esto hablando de la cena del Señor, y habla de lo que el Señor le enseñó a él. Dice que esto yo lo recibí del Señor, y da instrucciones acerca de ello. Dice: ¿cómo es posible que ustedes van a participar de la mesa de los demonios y al mismo tiempo van a participar de la mesa del Señor? Esto no se puede. No se puede hacer. Entonces cualquiera puede decir: pero ¿cómo es posible que la iglesia estuviera adorando demonios? ¿Cómo es posible que los cristianos que tomaban o comían, porque en ese tiempo era comer, una comida, se reunían para comer, la cena del Señor, iban también a comer de la cena de los demonios? ¿Cómo era posible esto? Bueno, lo estaban haciendo porque yo decía que era una ciudad idólatra, la región en sí idólatra completamente. De hecho, la gente incluso que iba al mercado sabían perfectamente que lo que vendían en el mercado tenía que pasar bajo culto primero a sus dioses para luego estar en los lugares donde la gente llegaba a comprar. Y él dice: guárdense de las festividades, porque esto abundaba en el tiempo de la iglesia en Corinto. Guárdense de esto. No participen de esas cosas, porque al hacerlo ustedes que participan de la mesa del Señor, están comiendo también de la mesa de los demonios. Amén. Lo que en muchos casos hoy se ve tan normal, en aquel tiempo Pablo dijo: guárdense de eso. No participen, no piensen que Dios va a pasar por alto el que ustedes estén participando de la mesa de los demonios y luego vengan acá a participar de la mesa del Señor. Le alabamos. Le alabamos.
De hecho, se nos es tan fácil a nosotros llegar y entrarle a la mesa de los demonios muchas veces. Amén. Gloria al Señor. Tantas fiestas mundanas que ahora aparentemente se han cristianizado, donde los cristianos participan libremente y pelean defendiendo sus derechos de comer de la mesa de los demonios. Tanto cristiano detrás de todo esto. Y Pablo dice, miren, tengan cuidado, porque con Dios no se juega. Tengan cuidado, porque con Dios no se juega. No pueden ustedes estar participando de la mesa de los demonios y al mismo tiempo, bueno, participar de la mesa del Señor. Y que la gente a la cual ustedes por allá estuvieron comiendo de la mesa con ellos, ahora les digan, yo voy para la iglesia porque hoy es culto de Santa Cena. ¿Cómo la ven? Le alabamos, hermanos. Ahora, si yo puedo mencionar esto, porque estamos hablando de la idolatría. Acabamos de pasar el mes de diciembre y ¿cuántos cristianos no participaron de la fiesta? ¿A qué Jesús le estaría celebrando ese cristiano? ¿O qué nacimiento estaría celebrando ese cristiano? Cuando no fue el del Señor Jesucristo, el Dios nuestro. ¿Cuántos cristianos no felicitándose con un feliz Navidad y que celebrando el nacimiento de Cristo cuando Cristo ni siquiera nació para la fecha? Siguiendo un culto y tradición pagano, mundano, diabólico y bueno, demoníaco que el apóstol Pablo lo prohíbe. Amén, hermanos. Y Dios dice, es que solo a mí me van a adorar. Solo a mí me van a glorificar. Esto dice, ¿sí o no? Que hace poco pasamos también el famoso 14 de el mes del amor, ¿verdad? ¿Cuántos cristianos no estuvieron envueltos también en esto? Y pareciera tan bueno, es que el diablo es astuto, hermanos, y para engañarse a la gente y echarse a la bolsa a la gente, no viven lo mismo también. No, es que Dios es amor y por eso celebramos el amor y la amistad. Está celebrando un demonio, una costumbre diabólica. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Bueno, y de repente metidos allá en los baby showers también. De repente metidos en esta fiesta y tranquilos ahí. No, comiendo, hay que comer. Sí, come, síguele. Síguele. Un día te vas a dar cuenta de lo que estás haciendo. Y va a ser demasiado tarde. Y alabamos, hermanos. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces miramos a este hombre que dice que cuando Dios se le aparece, en ese momento también él hace un altar para adorar a Dios. ¿Verdad que sí? Éxodo capítulo 20, verso 23. Veamos lo que dice ahí, por favor. Vamos a ir, hermanos. Llegamos todos. Lo leemos nuevamente, hermanos. 20:23, ¿verdad? No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. En otras palabras, cuando vemos por lo menos las copias de donde se traducen, las copias de los manuscritos hebreos, no se van a hacer imágenes que digan que soy yo. Amén. No se van a hacer imágenes que digan que soy yo. No os hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Pero ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, este es Dios, ¿sí o no? Y presentan el muñeco. No, si usted va al lugar donde venden toda esta clase de ídolos, ahí va a encontrar de todo. Hasta la muerte que han santificado la va a encontrar en medio de todos esos muñecos.
¿Sí o no? Ahí van a estar también. Al Chapito, ahí lo va a hallar usted también entre todos esos muñecos. Y está en la misma categoría de todos esos muñecos. Porque según todos ellos hacen milagros. Al gusto de la gente, de acuerdo a qué tan inteligente sea la gente o la persona que llegue a comprar. Pues de hecho, no es nada inteligente, no importa la figura que se lleve o el muñeco con el nombre que se lleve. Dice la palabra que semejante a ellos son los que los hacen. De hecho, dice que son tontos los que adoran estos muñecos. Es lo que dice la Escritura. Amén, hermanos. Que son tontos los que veneran a los ídolos, a estos muñecos, creyendo que son Dios. Y Dios advierte a través de su palabra, porque fue el pacto que hizo con los seres humanos, de que no se harían dioses delante de Él para adorarlo, porque me provocarán a ira. Es lo que Dios le dice al pueblo. Porque posteriormente, años después, Dios da la ley, y en esa ley, en el decálogo que Dios le da al pueblo, Dios dice que solamente a Él lo van a adorar, que solamente a Él lo van a exaltar, a bendecir su nombre. Solamente a Él lo van a tener como el Dios verdadero, porque en verdad lo es. Y que lo van a reconocer en su corazón. De hecho, Dios dice que lo tendríamos que amar con todo. Amén, hermanos. Con todo el corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. ¿Qué le deja al hombre? Nada. El hombre, con todo lo que es, tiene que adorarle a Él, porque verdaderamente Él es el único Dios verdadero. Deuteronomio capítulo 13 verso 4. Vamos ahí, hermanos. ¿Lo tiene? 13:4, ¿qué dice? A Él, a Él, a Él se repite muchas veces en ese versículo, ¿se escuchó? A Él, ¿por qué? Porque fuera de Él no hay otro. Por eso es que solamente a Él tenemos que adorarle. Solamente a Él tenemos que bendecirle. Y tenemos que andar en pos de Él. Es lo que dice la Escritura. En pos de Él. Primera de Corintios 10:14. Vamos ahí. ¿Qué dice, hermano? Huir. Yo creo que todos sabemos qué es huir. ¿Verdad que sí, hermano? Huir implica salir corriendo, hermano. Salir de aquel lugar. Huir. Escapar. Huir. Entonces, presenta la idolatría como un pecado gravísimo para la vida del hombre. De tal manera que le dice, huid de la idolatría. Y recuerde, le está escribiendo a la iglesia en Corinto. Huid de la idolatría. Vea qué terrible es esto. Por eso Dios le dice al hombre, solamente a mí me adorarán, porque yo no comparto mi gloria, dice, con nadie. ¿Sabe por qué? Es que porque nadie es igual a Él. Nadie es igual al Dios nuestro. Si hubiera alguien, Él tuviera que compartir su gloria. Gloria al Señor, sea bendito su nombre. Gloria a Jesús. Deuteronomio capítulo 4 verso 39. ¿Lo encontró? ¿Qué dice, hermanos? Amén, hermanos. Aprended. Pues hoy.
Hoy estamos aprendiendo. Aprended pues hoy y reflexiona en tu corazón. El reflexionar nos lleva a pensar también, hermano. Analizar las cosas. De repente, un hombre sensato se sienta y dice, bueno, si a esto yo le estoy dando culto, a esto estoy venerando, y de repente ve que el muñeco le habla y no le contesta. El hombre le está platicando al muñeco y no hay respuesta del muñeco. Le dice que se mueva y se siente en otro lugar y no se mueve el muñeco. El hombre reflexiona y dice, verdaderamente solo hay un solo Dios. El Dios que está en todo lugar porque es omnipresente. El Dios que lo llena todo. Amén, hermanos. El Dios que lo llena todo. Entonces, si Dios está en todo lugar, el Dios que nosotros adoramos y es tan poderoso para detener en Él, guardar en Él y para que pueda subsistir en Él el universo mismo, el Dios nuestro es el mejor. Él es el más grande y más poderoso. El Dios que en este momento está al lado suyo como está al lado de los hermanos acá también. Ese Dios sí es poderoso, hermano. Y que así como está con nosotros, está con todos nuestros hermanos en todo el mundo. Al mismo tiempo, hoy mismo, ese Dios merece ser alabado. Ese Dios merece ser exaltado. Gloria al Señor. De tal manera que vemos hombres decididos a darlo todo por Él. Josué capítulo 24, verso 15. Con esto terminamos. Josué 24, 15. Veamos lo que dice la Escritura. ¿Se ve? Escojan ustedes. Mensaje ya de despedida de un anciano. Escojan ustedes a quién servir. Y él comienza a mencionar todo el problema que había pasado con los antepasados. Y dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando anduvieron o cuando estuvieron al otro lado del río. Y aquí implica el desierto incluso. Amén. Se recuerda que Dios le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Y Dios quería que el pueblo llegara nuevamente allá donde se le había aparecido a Moisés para que ahí le rindieran culto a él. En el monte del ¿a dónde llegaron para adorar? ¿Cuál monte era el que humeaba y temblaba? Horeb, ¿verdad? Entonces llegaron ahí y ahí Dios los tuvo por mucho tiempo. Si usted lee la Escritura, ahí acamparon y ahí estuvieron mucho tiempo. De tal manera que en un momento cuando llegan a ese lugar, Dios le dice al líder que Dios había usado para sacarlos de la tierra de esclavitud, que subiera a la cumbre. Cuando éste sube y ve el pueblo que no descendía, pues pensaron lo peor, que algo le había pasado. Aparte de estar viejo, pues puede algún animal haberlo matado. Y le dicen al otro, pues haznos tú dioses o un Dios para que nosotros lo adoremos, ese Dios que nos ha sacado, hagámosle culto a Jehová a través de un muñeco. Y les hizo un becerro y hicieron culto a Jehová. Es lo que dice la Escritura. ¿A quién estaban haciendo culto, decían? A Jehová a través de un becerro. Y dijeron, este es el Dios, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. Hagamos culto para Jehová. Y la gente entra en una orgía terrible en ese momento, que Dios se enoja, ¿verdad que sí, hermano? Y no solamente Dios, sino el hombre que venía con las tablas de la ley también. Se molesta y los hizo tragarse aquel ídolo que habían hecho. ¿Verdad que sí? Es que no hay otro, hermanos, fuera de nuestro Dios. Él es el único.
De tal manera que Josué recuerda todo esto al pueblo. Dice, si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al mejor, a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos al verdadero Dios. Una decisión que debemos de tomar todos nosotros. Porque es posible que si yo pregunto a quién usted adora, usted me dijera, bueno, yo adoro a Jehová, yo adoro a Elohim, yo adoro a Adonai, yo adoro a Dios. Cualquiera de estos títulos o nombres que se le da al Dios verdadero. Pero el servirle no es solamente de palabras, sino también de hechos. De tal manera que no podemos participar de lo que es culto a otros dioses cuando le estamos sirviendo al Dios de verdad. Amén, iglesia. Así es que yo creo que hemos aprendido algo más hoy, este día, que la idolatría no lleva a nadie al cielo. Al infierno sí, pero al cielo no. Que solamente sirviendo al verdadero Dios la gente puede tener salvación. Y ese verdadero Dios es el Dios que adoramos. Amén, iglesia. Así es que estamos confiados en Él y en Él estamos seguros, dice la Escritura. Gloria al Señor, sea bendito su nombre. Y yo le invito a ponerse sobre sus pies y vamos a darle gracias a ese Dios del que hemos predicado. Gloria al Señor. Padre, le damos gracias, Dios, por su amor, por su misericordia, por este momento, por este tiempo. Padre Santo, que nos has concedido, Señor, en esta hora, Padre. Gracias, Señor, por estar aquí, Padre, por habernos permitido estar acá con mis hermanos, adorándote a ti, el único Dios verdadero, Padre. Reconocer, Dios amado, que no solamente estás en este lugar, que tú estás en todo lugar, Padre. Pedimos, Señor, que sea usted guardándonos, Padre, en todo momento, en ese camino que vamos a tomar de regreso a casa, a los lugares donde mis hermanos se van a encaminar. Bendice al pueblo, Dios, guarda la iglesia. Cuida, Señor amado, a cada uno, Señor, de nuestros hermanos. Lo pido, Padre Santo. Señor amado, continuamos orando por aquellos que están enfermos y pedimos que usted los restaure, que usted sane, Padre. Oh Dios amado, sus cuerpos, restaure la salud, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús.